veces la vida tiene otros planes para nosotros. Entonces llegas a un punto donde todo cambia de repente. Todo lo que conocías se desvanece. Lo que antes era tu vida parece que ya no existe. O ya no es posible seguir de la misma manera. La única opción es empezar desde cero. Esto es lo que pasó conmigo cuando entendí que no podía vivir en Rusia más. Solo llegó ese día, yo no estaba feliz. Mi vida entonces me parecía como un círculo de cosas que se repetían y se repetían. Entendí en un momento que tenía que cambiar algo, cambiar todo en mi vida. Y bueno, ¿por qué México? Creo que nunca lo pensé ni mucho menos planeé. Todo sucedió demasiado rápido. Tenía un conocido mexicano que estudiaba en Moscú. Me comentó que podía quedarme en su casa en México mientras él estaba en Rusia. Entonces, sin pensar mucho, compré mi boleto a la Ciudad de México. Empaqué mi maleta y me fui. Obviamente sí tenía mi boleto de regreso, no tenía plan de quedarme ni nada. Solo me fui tan lejos como pude, sin pensar mucho en el destino. Llegando a México era para mí como descubrir un nuevo mundo. Todo me parecía totalmente nuevo, los colores, olores, la cultura, música, la comida, el idioma, la gente tan amable y tan única. Sentí que era un cambio muy drástico y me encantó eso. Por eso también siempre digo que yo no escogí a México, sino que México me escogió a mí. Las 2 semanas que tenía las pasé viajando a Oaxaca, a las playas y luego de regreso a la Ciudad de México. Y mientras viajaba sentí que México tenía una vibra tan bonita, todo me parecía tan hermoso y tan acogedor. No podía dejar de sorprenderme por cada cosita. Entendí entonces que quería vivir aquí en México. Sabía que ya no hay vuelta atrás. Entonces regresé a Rusia, renuncié a mi trabajo y volví a la Ciudad de México. Pero ahora tenía un solo boleto de ida. Muchos me han preguntado cómo fue que me aventé a esta aventura, cómo me atreví a empezar desde cero y viajar ahí sola, sin tener ningún plan. Pues creo que no tengo una respuesta a eso. Solo sabía que no podía vivir de la misma forma. Sucedió solo así nada más. Y así empezó mi aventura hace 14 años en este país tan maravilloso. Conocí a mi futuro esposo en el primer trabajo que tuve. Era una escuela de idiomas. Y claro que sí, mi esposo es mexicano. Después de varios años, cuando ya nacieron mis 2 hijos, llegué al punto cero otra vez. Nada más en esta ocasión era sobre mi trabajo. Sentía que me faltaba algo. Entonces decidí estudiar fotografía, lo que realmente siempre me ha gustado. Sí, al principio era difícil, como cualquier cosa que empiezas desde cero. Pero me encantaba hacer las sesiones. Siento que lo que realmente cuesta es dar el primer paso. Es lo más difícil de todo el proceso. Y bueno, cuando ya todo estaba un poquito más estable, yo ya tenía mis clientes, mucha chamba, llegó el día que sin exagerar cambió toda mi vida, todo mi ser, de una manera que nunca imaginé. Me diagnosticaron cáncer de mama. Son unas palabras pesadas para mí, pero también llenas de esperanza, pues ya pasamos la etapa más difícil. Digo hemos porque esta enfermedad es un reto enorme para toda la familia, el que pude superar solamente gracias a ellos. Y bueno, no es necesario decir que nuevamente tuve que empezar desde cero. Aprender a vivir con algo así es realmente muy duro. Ya ha pasado un año, tal vez el año más difícil de mi vida. Un año de enseñanzas duras y descubrimientos de mí misma, de lo que soy capaz, pero también de la vida, de los regalos que a veces no apreciamos y de las personas que me rodean y me apoyan, me cuidan y solo me toman de la mano para estar junto a mí. Don't wait for a sign, for hell to break loose. Y
bueno, para todas esas personas que me han escrito los comentarios no tan agradables sobre mi corte de cabello, ahí está la respuesta. Estoy en el proceso de curación todavía y la verdad para mí es mucho más importante que estoy viva que mi apariencia. Pero qué bueno que son más las personas buenas y amables que me apoyan y desean lo mejor, pues no saben qué tan importante es para mí. Quisiera decir que me ha sorprendido gratamente el nivel de salud pública de aquí de México, por lo menos lo que me ha tocado a mí. Claro, por desgracia, no en todas las instituciones atienden a la gente como ellos quisieran o como se merece. Pero les quiero decir que México realmente me dejó impactada. El personal es muy amable, siempre tan atento, los tratamientos de alta calidad con estándares internacionales. Y en general, el nivel de salud que gana a muchos otros países. Y no vamos a decir de cuáles. Ni siquiera se puede encontrar palabras de lo agradecida que estoy con México, pues me ha salvado la vida. Y bueno, amigos, quiero decir que empezar desde cero puede ser un proceso muy duro. Y tal vez en algunas ocasiones puede parecer imposible o muy difícil de superar. Pero hay que confiar que en cierta forma va a mejorar nuestra vida o nuestro ser. Y lo que descubrí es que no hay límite en lo fuertes que podemos ser. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo y por ver este video y obviamente por cada comentario, lo leo todo. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.